El inframundo era un lugar temido por todos en la antigua Grecia. Tal era el miedo que infundaba este lugar en las personas, que generalmente no se le mencionaba directamente, por lo que se solían usar eufemismos para referirse a él, como por ejemplo, el mundo subterráneo. Este lugar es mejor conocido con el nombre de el Hades, por el dios griego del inframundo, Hades, que pasó a gobernar estas tierras tras la titanomaquia. Los griegos creían que se encontraba ubicado debajo de la tierra, aunque también se decía que se encontraba donde el mundo terminaba, es decir, hacia el occidente, más allá de los límites del mar. Se describe como un lugar donde no entra la luz del sol, como una tierra desoladora sumergida en las tinieblas. Todo este reino estaba cubierto por el Erebo, que era el umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, una oscuridad que cubría todo el Hades, separando los dos mundos. Se decía que una vez que un hombre o mujer moría, descendía al inframundo. No importaba si había sido bueno, malo, o incluso, un héroe, el reino del dios Hades era su destino inevitable. Pero antes de poder ingresar, los muertos deberían cruzar el río Aqueronte, uno de los 5 ríos del inframundo. El Aqueronte, llamado también el río de la pena, nace desde el trono del dios Hades. Por este río, el barquero Caronte navegaba, quien era el encargado de transportar las almas a través de sus aguas. Las almas debían pagarle con un óbolo, una antigua moneda griega de plata. En el Aqueronte se reúnen otros 2 ríos más, el Flegetonte, un río de llamas, y el Cócito, el río de los lamentos. Y también nacía del Aqueronte, la gran laguna Estigia. Los otros 2 ríos son el Lete, el río del olvido, en donde todos los males de la vida eran dejados atrás, y el Estigia, el río del odio, que también era considerado como bendito, pues cualquier parte del cuerpo que se sumergiera en él, se volvía invulnerable. Allí fue donde Aquiles fue bañado por su madre, volviéndose invencible a excepción de su talón, pues fue la única parte de su cuerpo que no tocó el agua, ya que de allí lo sujetó para sumergirlo. Para que las almas pudieran llegar a los lugares inferiores del Hades, debían atravesar el Aqueronte, y según algunas fábulas, también el Cócito, que posteriormente, en la tradición romana, pasaría a ser el río principal del infierno. Todos ellos convergían en un mismo punto, formando una gigantesca ciénaga. Una vez que las almas desembarcaban, lo primero que verían es a un perro de 3 cabezas que custodiaba el lugar, el gran Cancerbero. Cancerbero solo permitía el acceso a los muertos, impidiendo el paso de cualquier visita no deseada, y además, asegurándose de que se cumpliera la principal regla del Hades. Nadie sale del Hades. Tras Cancerbero, las almas se encontrarían con las puertas del inframundo. Toparse con ellas, era la señal inequívoca de que un alma se encontraba en su destino final. Todo aquel que se encontrara frente a estas, no tendría más remedio que aceptar su destino. Los únicos que lograron descender y volver, son Teseo, quien lo hizo con el fin de secuestrar a Perséfone, y Heracles, en uno de sus 12 trabajos, que consistía en secuestrar a Cancerbero. Después de pasar las puertas y al guardián, se encontrarían en los campos Asfódelos, sitio en el que las almas vagaban, hasta llegar al lugar donde serían juzgadas. Una vez allí, serían juzgadas por 3 jueces que determinarían en qué lugar del Hades pasarían el resto de su existencia. Estos 3 jueces son Minos, el antiguo rey de Creta, Éaco, antiguo rey de la isla Egina, y Radamantis, hermano de Minos, que gobernó Creta antes que él. Según versiones posteriores de este mito, Radamantis juzgaba las almas de los orientales, Éaco las de los helenos, y Minos tendría el voto decisivo. Las almas de las personas que no eran ni buenas ni malas, los que vivieron una vida equilibrada, y las almas llamadas ordinarias, eran enviados de vuelta a los campos Asfódelos, la región más poblada de todas. Su nombre viene porque era un prado de flores del género Asfódelos. No era la peor región, pero tampoco era agradable, la estancia allí era vacía y más precaria que la vida en la tierra. También se dice que obligaban a las almas a beber agua del río Lete, para que así olvidaran todo recuerdo de su vida pasada. No todos los destinos eran malos allí, a diferencia de otras creencias o religiones, en el Hades también se encontraba el lugar de descanso de las almas buenas, lo más cercano a un paraíso. Este lugar era llamado los Campos Elíseos. Este era el lugar donde las almas de los hombres y mujeres virtuosos descansaban, las que habían sido gloriosas en batalla, las almas de los héroes. Allí vivirían en calma y felicidad.
Se le describe como un lugar de campos verdes, floreado y en contraste con todo lo demás, iluminado por el sol. Este lugar, probablemente sea una evolución del mito de la isla de los bienaventurados, lugar que en relatos anteriores, cumplía la misma función de los campos elíseos, pero esta isla se encontraba en la superficie, más allá de las tierras de Libia, nombre con el que llamaban los griegos a las tierras de África. Ahora, volviendo de nuevo a las profundidades de estas tierras, nos encontraremos con el lugar al que iban los pecadores, donde las almas eran atormentadas por el resto de la eternidad. Almas no solo de mortales sino también de dioses, pues allí yacían los mismísimos titanes tras ser derrocados por los olímpicos. Este lugar, es el Tártaro. El Tártaro es con diferencia, el peor lugar del inframundo. Hesíodo decía que estaba tan alejado y tan profundo, que si se dejara caer un yunque de bronce desde el cielo, este tardaría 9 días en llegar hasta el Tártaro. En este lugar habitan también personajes de historias muy conocidas, como Sísifo, quien intentó engañar a la muerte. Fue castigado obligándolo a subir una gran roca por una ladera, pero siempre que llegara con la roca hasta la cima, caería de nuevo, y Sísifo se vería obligado a repetir el ciclo, durante toda la eternidad. Se encuentra también allí Ixión, el primer hombre en asesinar a un pariente. Su castigo fue girar durante el resto de sus días en una rueda envuelta en llamas. También habita allí Tántalo, hijo de Zeus, que compartió la comida y los secretos de los dioses. Su castigo es estar sumergido hasta el cuello en agua fría, sin poder saciar su sed. También tenía cerca él un árbol lleno de frutos, sin embargo, siempre que intentara alcanzarlos, estos se alejarían de él, impidiéndole saciar su hambre. Aunque este lugar se encuentra bajo el dominio de Hades, no siempre fue así. El Tártaro existe desde antes de que el dios naciera, incluso, desde antes de los titanes, su existencia es tan antigua como el universo mismo. El Tártaro es personificado y considerado al igual que Gea, la Tierra, como uno de los 4 dioses primigenios.